I got a crick in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time. En este vídeo verás los 5 objetos que la humanidad no ha podido explicar. Veámoslos. Número 5. Las murallas de Berkeley. Estas extrañas murallas antiguas se encuentran en las colinas a lo largo de la bahía del este de San Francisco. Las paredes están construidas con piedras de basalto que sirven como una base. Sin embargo, estas rocas están profundamente arraigadas en el suelo. Y algunas pesan hasta 1 tonelada. En algunos lugares, las paredes giran bruscamente y suben montañas altas. Pero, estas no parecen encerrar algo ni tampoco parecen tener un propósito práctico. Antes de que los europeos llegaran a la bahía de San Francisco, los indios Ohlone ya habían poblado la región. Pero ellos no usaban la construcción de piedra. Los geólogos creen que fueron realizadas por chinos inmigrantes, ya que las antiguas estructuras de la muralla china que datan del año 200 a.C. son idénticas a las murallas de Berkeley. Se postula que fueron utilizadas como una fortaleza defensiva, o como una línea entre las tribus indias. Aunque se han creado varias hipótesis, actualmente no está claro quién creó estas paredes o cuál era su propósito. Número 4. La máquina del mundo. Esta máquina estaba escondida en una pequeña granja en Austria. Fue construida por Franz Xehlmann a lo largo de 20 años por razones que nadie puede explicar. Xehlmann era un hijo de campesinos sin formación en ingeniería o mecánica. En 1958, vio en un periódico una foto del Atomium de Bruselas. Una estructura que representa un cristal de hierro. Al día siguiente, fue a la Exposición Universal de Bruselas, donde vio un modelo a escala de un átomo y lo compró. Cuando regresó a Austria, sacó todo de su granero, colocó el modelo en el centro, y empezó a construir. Desde el 8 de octubre de 1958, Xehlmann invertía todo su tiempo libre para construir la máquina en secreto. Agregó partes como campanas, relojes, ventiladores, cintas transportadoras, silbatos, cadenas, un xilófono, un pequeño molino de viento, luces de Navidad, y muchos objetos más. Mantuvo el secreto en familia, hasta que fue casi terminado después de 20 años. Desafortunadamente, murió de manera inesperada sin decirle a nadie lo que era. Hoy en día, hay muchas teorías de por qué Xehlmann dedicó una parte de su vida a esta máquina. Algunos artistas dicen que es la representación artística de la cinética, que retrata el funcionamiento del alma humana, o simplemente, que no es más que una metáfora sobre los complicados mecanismos utilizados en el planeta. Aún así, su verdadero propósito nunca fue revelado y es probable que se siga sin conocer. Número 3. Las rutas de Malta. Uno de los mayores misterios de Malta son una compleja red de pistas paralelas que han sido talladas en rocas. La mayoría de los arqueólogos afirman que el sitio fue desarrollado alrededor del año 2000 a.C. En algunos acantilados las rutas se atascan y se mueven en todas las direcciones. En promedio, las ranuras son de hasta 60 centímetros de profundidad y tienen una distancia de 110 a 140 centímetros entre ellas. Y algunas veces, las pistas se cruzan para formar una unión. Algunas de las ranuras se extienden por cientos de metros de longitud y viajan incluso en el agua. Se han propuesto muchas teorías para explicar los surcos, entre ellas que se formaron por trineos humanos, que era una ruta para transportar objetos, o que fue un antiguo sistema de riego. Las investigaciones recientes han sugerido que las pistas podrían haberse formado por carros de madera con ruedas que erosionaron la caliza blanda.
Si es verdad, los surcos podrían proporcionar evidencia de una antigua red de transporte en Malta. Actualmente no está claro exactamente cómo se formaron las pistas o cuál fue su verdadero propósito. Número 2. El mapa de Vinlandia. Este mapa mundi del siglo XV es muy extraño y polémico. La razón es que, además de que muestra África, Asia y Europa, se puede ver una masa de tierra al sudoeste de Groenlandia nombrada como Vinlandia. Lo extraño es que el mapa describe que esta región fue visitada por los europeos en el siglo XI. Es decir, mucho antes que el descubrimiento de América. Aunque el mapa se presentó al mundo en 1965 con un libro académico escrito por el Museo Británico, los historiadores de geografía y especialistas en documentos medievales empezaron a sospechar que podría ser una falsificación. Los análisis químicos realizados entre 1972 y 1974 han identificado a uno de los principales ingredientes de la tinta como un pigmento artificial del siglo XX. Esto pone en duda su autenticidad. En agosto de 2002, expertos en cartografía de la Universidad de Arizona y de Brookhaven National Laboratories tomaron una muestra de 8 centímetros en la parte inferior del mapa. Cuando lo analizaron usando el sistema de datación por radiocarbono, los resultados mostraron que tenía una edad aproximada al año 1434. Por otra parte, Robin Clark, profesor de química de la University College de Londres, realizó estudios de la tinta usando espectroscopia. Y concluyó que data entre el año 1923. Clark encontró una línea amarilla de anatasa. Un material muy difícil de encontrar en estado natural. Y este mineral se empezó a producir en 1923. Por lo que fácilmente pudo ser colocado en el mapa. Aunque varios detalles hacen creer que es real, uno de los problemas del mapa es el dibujo de Groenlandia. En el año 982, Erik el Rojo descubrió Groenlandia y estableció colonias vikingas que sobrevivieron hasta 1400. Pero solamente se ubicaron en la costa sudoeste. El explorador inglés Martin Frobisher llegó a Groenlandia en 1578. Y tampoco conoció más que un extremo. Las costas del norte no se exploraron hasta finales del siglo XIX. Fue hasta 1892, que el explorador norteamericano Robert Peary exploró las costas y estableció que Groenlandia era una isla. Todo lo hizo realizando extraordinarias dificultades. Mientras que en el mapa de Vinlandia, supuestamente dibujado al menos 5 siglos antes de que se explorara totalmente, Groenlandia aparece como una isla. Y que además, está dibujada de forma bastante correcta. Es un objeto muy cuestionado con diferentes afirmaciones. Ya que hasta ahora no se ha confirmado si es auténtico. Y por último, uno de los objetos más raros que no se ha podido explicar. Número 1. El satélite Black Knight. Este satélite conocido como Black Knight, traducido como Caballero Oscuro, es un supuesto objeto de origen desconocido que se encuentra orbitando cerca de la órbita polar de la Tierra. Existen muchos relatos y leyendas sobre el origen del satélite. Las señales de origen desconocido se describieron por primera vez en 1899. Por Nikola Tesla. Él interceptó señales rítmicas con un dispositivo de radiofrecuencia que él mismo construyó. Y creyó que la señal provenía del espacio. El 14 de mayo de 1954, el periódico San Francisco Examiner publicó un supuesto anuncio hecho por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
En este, se menciona el descubrimiento de 1 o 2 satélites orbitando la circunferencia terrestre. El problema es que, en ese tiempo ningún país tenía algún satélite puesto en órbita. El primer satélite fue el Sputnik 1. Pero se colocó 3 años después por la Unión Soviética. En 1957. En 1960, los soviéticos y estadounidenses ya tenían satélites en órbita. Pero, durante las misiones espaciales, un radar norteamericano detectó un objeto que no se había visto anteriormente. En 1963, Gordon Cooper fue lanzado al espacio. En su órbita final, dijo haber visto un objeto verde brillante delante de su cápsula. Pero al regresar a la Tierra, no permitieron a los reporteros preguntar a Cooper sobre el objeto. La explicación oficial del avistamiento decía que había altos niveles de dióxido de carbono, lo que causó alucinaciones. Aunque parezca una leyenda urbana, la NASA publicó unas imágenes en alta resolución donde se puede ver este misterioso objeto. Y que posiblemente son la única fuente confiable de que el satélite existe. Sin embargo, no da detalles de qué se trata ni tampoco una descripción de lo que se ve en la fotografía. Solo dice Space Debris. ¿Qué significa desechos espaciales? Los analistas y escépticos creen que solo es un trozo de basura espacial. Aún así, no se han hecho misiones para mostrar lo que en verdad es o si en verdad existe. Y lo más probable, es que su existencia o su propósito, seguirá siendo un misterio.